Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar mi infografía sobre la primera pregunta que es sobre el ensayo para explicar la situación económica del Perú con respecto al desempleo y la pobreza, mostrando datos actuales, oficiales, comparando también países de la región y evolución en los últimos años, ¿no? Y según la opinión de dos expertos economistas nacionales reconocidos en el Perú, ¿no? Como podemos ver, como definición tenemos la situación económica del Perú en cuanto al desempleo y la pobreza presenta un panorama mixto, con desafíos persistentes a pesar de ciertos signos de recuperación. A continuación se detalla la situación actual de su evolución y reciente una comparación regional, ¿no? Eh, Podemos determinar sobre pobreza y desempleo que en el año, según los datos que hemos sacado, en el año 2023, la pobreza monetaria afectó un 29% de la población peruana, lo que equivale a aproximadamente 9 millones de personas. Eso representa a un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al 2022 con un 27,5%, ¿no? Eh, También podemos definir que también hubo lo que es pobreza extrema, también aumentó y alcanzó al 5,7 de la población en el año 2023 frente al 5% en el año 2022. También podemos decir eh, que la pobreza tiene una mayor incidencia en el área rural con un 39,8% que fue en el año 2023, ¿no? En comparación con el área urbana, que tiene un 26,4% también en el año 2023. Eh, Usualmente la pobreza extrema rural es particularmente preocupante, ya que ha alcanzado un porcentaje de 16,2% en el año 2023, ¿no? Y bueno, en los departamentos que más pobreza tenemos, que fue según lo que hemos logrado sacar la información del año 2023, tenemos a Cajamarca con un 44,5, Loreto, Pasco y Puno, ¿no? Ahora, lo que vamos a hablar un poco más sobre lo que es el desempleo. Como bien sabemos, el desempleo es un análisis históricamente señala que si bien la tasa de desempleo abierto puede parecer relativamente baja en comparación con otros países de la región, una porción considerable de la población económica activa PEA experimenta periodos de desempleo a lo largo del año. Bueno, como desempleo también podemos decir que además una proporción importante de personas que dejan de trabajar pasan rápidamente a la inactividad en un lugar de registrarse como desempleadas, ¿no? Luego, como comparación con países de la región, usualmente comparamos directamente las tasas de pobreza entre países en complejo debido a las diferentes metodologías de la medición. Sin embargo, los datos que nos muestra el Banco Mundial, utilizando unas líneas de pobreza internacional con 6,85 per cápita al día, también lo que es la pobreza en el Perú en 31,3 en el 2024, aún por encima del nivel de prepandemia, ¿no? En cuanto al desempleo, históricamente la tasa de desempleo abierto en el Perú no ha sido de las más altas en la región, ¿no? Sin embargo, como se mencionó, eso no refleja completamente la precariedad bueno, la precariedad laboral y la rotación en el empleo, ¿no? Podemos ver en una comparación con Colombia, se posicionó como el país con mayor nivel de pobreza, también Argentina, también experimentó con un aumento significativo en lo que es la pobreza, ¿no? En el mismo periodo Brasil, con un caso atípico a lograr bueno, reducir sus niveles de pobreza en ese entonces, ¿no? Em, Bueno, para el año 2025 se espera una leve disminución, ¿no? Pero sin retornar a los niveles de prepandemia, ya que fueron unos niveles de porcentaje muy, pero
muy complicados, ¿no? Eh, ahora, sobre la opinión de los expertos economistas, vamos a dar como que un breve concepto sobre la opinión de los economistas. Bueno, vamos a hablar sobre Guillermo Dulanto. Bueno, él comenta, ¿no? Nos comenta que ante la situación respecto a la inflación, ya que el Banco Central de Reserva está adoptado adoptando medidas adecuadas. Además, señala que con consensos sociales para reducir la conflictividad con la generación del empleo que lleve un aumento del PBI, ¿no? El fortalecimiento de los sectores claves del país como salud y educación, ¿no? Que es lo primordial para que puedan ir mejorando. En cuanto a la generación del empleo, él nos menciona que el empleo había comenzado a reactivarse, pero la inflación del año pasado y los problemas de la conflictividad política han impedido una recuperación mayor, ¿no? Hay que considerar también que luego del crecimiento del PBI de 13,3% en el año 2021, pasamos a un crecimiento económico de 2,1% en el año 2022. Eso es lo que nos comenta Guillermo Dulant. También tenemos a Carlos Parodi, que es otro economista. eh, Él nos indica y nos comenta que sostiene que un crecimiento económico del 3% para el 2024 fue insuficiente para generar empleo y reducir la pobreza, ¿no? Afirma también que se necesita crecimiento sostenido del menos de 4% anualmente para poder lograr mejoras significativas en estos indicadores. Ahora, también indica y cómo se podría reducir lo que es la pobreza, ¿no? Él indica que existen dos canales: por un lado genera empleo y por otro aumenta la recaudación tributaria del gobierno. Con ello eleva el gasto público, se supone, para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Aquí hay al menos dos suposiciones para que se cumpla el vínculo entre crecimiento y pobreza, ¿no? Primero, la existencia de un Estado eficaz y eficiente, ¿no? Ejemplos son las inversiones en la educación, salud, infraestructura, seguridad o etcétera, ¿no? Bueno, vamos a presentar la segunda infografía sobre la segunda pregunta, que es elabore un ensayo para explicar la situación económica del Perú con respecto a las balanzas de pago, reservas divisas o reservas internacionales, ¿no? Mostrando datos actuales, oficiales, según la opinión también de los expertos, ¿no? Bueno, comenzamos. Como podemos observar, la balanza de pago tiene a raíz un superávit comercial. Bueno, hemos sacado datos del 2024. En el 2024, usualmente la balanza comercial del Perú alcanzó un superávit de 23,821 millones, cifra superior al 17,678 millones, registrado en el 2023 y 3,5 veces mayor a la del 2019, ¿no? En año de prepandemia. Ese resultado atribuye al crecimiento del 12,4% en las exportaciones, que totalizaron un 75,916 millones, ¿no? Impulsadas por productos tradicionales y no tradicionales, ¿no? Bueno, como podemos ver en cuenta corriente, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 1,7% del PBI en el segundo trimestre del 2024, ¿no? Acumulando tres trimestres consecutivos en positivo, ¿no? Este desempeño se debió principalmente al aumento del superávit comercial, ya que la expansión del ingreso secundario también es bueno, la reducción del déficit de servicios, ¿no? Bueno, como podemos ver también sobre las reservas internacionales netas, comentamos también un breve resumen sobre al cierre de diciembre del 2024, las reservas internacionales netas del Perú
totalizaron con 83.210 millones, ¿no? Representando el 29.2% del PBI. Este nivel de reservas permite cubrir casi 6 veces el saldo de los adeudados externos de corto plazo y 8 veces de la suma de estos pasivos más el déficit en cuenta corriente, ¿no? Bueno, también tenemos la opinión de dos expertos economistas, que uno de ellos es David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad. Bueno, él nos indica y reconoce que las reservas internacionales son altas, lo que da una base macroeconómica fuerte, pero advirtió que no debe usarse como excusa para la inacción estructural, ¿no? Destacó también que las reservas garantizan estabilidad y también sustituyen la necesidad de crecimiento productivo ni inversión privada sostenida, ¿no? Es lo que nos indica el economista. Por otro lado, tenemos al economista Jorge Vaca, Campodónico. Bueno, él nos indica y señala que aunque la balanza de pagos muestra una mejora significativa en el 2024, la persistente fuga de capitales debido a la incertidumbre política y la falta de reglas claras para el empresario es motivo de preocupación, ya que esto indica que a pesar de los indicadores positivos existen desafíos estructurales, ¿no? que deben de abordarse. Bueno, en conclusión, lo que podemos destacar, que en el 2024 el Perú mostró una sólida posición externa, ¿no? Evidenciada por un significativo superávit comercial, como ya lo comentamos, y un aumento en las reservas internacionales netas. Estos indican también que reflejan la capacidad del país para enfrentar choques externos y mantener la estabilidad económica, ¿no? Sin embargo, es importante continuar monitoreando esos indicadores y fortalecer las políticas económicas para poder asegurar un crecimiento sostenible, ¿no? Eso sería todo. Gracias.